Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Qué precioso, ¿verdad? Es gozarse con los que se gozan. Para mí es una bendición, ¿verdad? Hoy, este día, estar en este lugar. Es un privilegio y le doy gracias a Dios eh, porque nos da la oportunidad de estar en este lugar con esta bonita iglesia de este lugar, Ixtapan de la Sal, que tiene como nombre el templo Príncipe de Paz. Doy gracias a Dios y doy gracias también al pastor, ¿verdad? Que me hizo esta invitación, ¿verdad? Y con todo gusto estamos en este lugar, hermano, para traer un mensaje, una palabra, ¿verdad? Que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta preciosa tarde. Dios bendiga a todos y cada uno. Y para los que no me conocen, respondo al nombre de Juan Miguel Domínguez Vara y estamos en la finca Villaguerrero y me acompaña, ¿verdad? Mi esposa, tres de mis hijas y dos pequeños por allí, ¿verdad? Que Dios nos ha dado para la gloria del Señor. Y bueno, hermano, pues hoy venimos, ¿verdad? Para traer palabra del Señor y para ello, ¿verdad? Quiero invitarlos a que en esta tarde abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, su capítulo 6. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Su versículo 33. Gloria al Señor. Creo que todos conocen, ¿verdad? Este versículo. Tal vez muchos se lo saben de memoria. Pero hoy vamos a meditar en estos versículos de la palabra. Este versículo solamente es un versículo. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Quiere ayudarme a orar, hermano? Padre, le damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde, por la gran bendición que nos da de estar en este lugar, donde hoy con gozo y alegría nos dirigimos a este lugar sabiendo que se llegaba el momento de poder adorarle. Nuestro corazón palpitaba, Señor, porque tenía deseo de estar en su casa, pero hoy venimos, Señor, para poder hablar su palabra. Pedimos, Señor, sea su Espíritu Santo el cual esté hablando a este corazón y a la vida de cada uno de mis hermanos que hoy están en este lugar, que sin duda alguna vienen con el deseo de escuchar una palabra que pueda llenar a sus vidas, su corazón, que pueda saciar, Señor, ese vacío. Padre, en esta preciosa tarde me hago a un lado porque sé que sin usted no soy nada, pero sé que usted estará hablando a nuestras vidas y su Espíritu Santo estará respaldando cada palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su asiento, hermano? Hace unos días me encontraba, ¿verdad?, pensando en qué es lo que Dios quería hablar a su vida el día de hoy. Pensando, ¿verdad?, y meditando, decía yo, pues, tienen buenos exponentes, tienen un pastor, ¿verdad?, que tiene conocimiento. Y le decía al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar a tu iglesia en este día? Oraba por un momento, ¿verdad? Y sin una respuesta. Pero por ahí como a las 2, 3 de la mañana y viene de repente un dolor al pecho y ese dolor me levantó porque era un dolor intenso. Y de repente, ¿verdad? Eh, Agarré agua y tomé y vino este versículo que empezó a pasar por mi mente y empezó a hablar el Señor por medio de este versículo y que decía: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Amén, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Digo, gracias, Señor. Si yo hubiera querido trazar el tema porque el Señor me lo dio, hubiera escrito. Sin embargo, dije, el día de mañana lo voy a trazar. Y hermano, quise trazarlo, pero realmente no eran las palabras, el pensamiento. Mis pensamientos no eran los de Dios. Le digo: Señor, habla tú a tu iglesia.
Tú conoces la necesidad, tú conoces el momento que está pasando. Tú conoces tu iglesia, tu pueblo que te alaba. Tú lo conoces, Señor. Pero tú háblale, Señor. Yo solamente quiero ser portador de tu palabra. Empezamos en primer lugar hablando de este personaje llamado Mateo. Todos conocemos a este hombre por medio de la escritura. Mateo era un publicano y cobrador de impuestos. Mateo significa escogido por Dios. Se le conoce también como Leví de Alfeo. Y Mateo fue quien escribió este evangelio por allí en los años 70, 80 después de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. El lugar de donde Mateo radicaba era un lugar llamado Capernaum. Capernaum estaba ubicado en Israel, cerca de las orillas del mar de Galilea, o conocido como Genezaret o mar de Tiberias. Un lugar, hermano, donde Mateo era su lugar de nacimiento, era nativo de ese lugar. Y vemos también, hermano, que en esos lugares es donde Jesús se agolpaba para llevar la palabra y donde él les decía que le tuvieran aparte una barca, que le tuvieran lista una barca para que cuando él llegara pudiera él hablar la palabra, ya que la gente se agolpaba y muchos se acercaban para querer oír un evangelio, tal vez, una palabra que llegara a sus vidas, a llenar su necesidad. Vemos aquí, hermano, que Mateo está hablando en este libro y está identificando a Jesús como rey. Mateo es un evangelio que se le llama sinóptico, al igual que Marcos y Lucas, que significa visto juntos. O sea que hablan de la misma, de lo mismo. Pero hoy quiero hablar acerca de un tema, hermano, que le quise poner por título y dice de la siguiente manera: lo que tú tienes es el resultado de lo que tú buscaste. Nuevamente lo repito. Lo que tú tienes es el resultado de lo que tú buscaste. Mateo 6:33 menciona y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Creo que no podemos tal vez explicar mucho, ya que ustedes conocen, hermano, y saben dónde se encuentra, hermano, la clave para las bendiciones, ya que sin Dios, Jesús lo expresó y dijo: fuera de mí, nada podéis hacer. Sin embargo, hoy vemos aquí, hermano, que la palabra empieza con unas letras y empieza diciendo más. ¿Y qué significa esto? La palabra más significa superioridad, preferencia, mayor cantidad o aumento. O si lo podemos ver, hermano, como un signo de más. Todo lo conocemos en las cuentas, en las matemáticas. Pero tiene también, hermano, un cuantificador, o es también un cuantificador comparativo que denota superioridad. Entonces, Mateo empieza diciendo de la siguiente manera: más, buscar primeramente el reino de Dios. O sea que le está, como rey, le está dando la excelencia, la preferencia, y le está diciendo que es más que sobre todas las cosas. Como número uno, como prioridad, buscar primeramente dónde empieza la clave para una bendición. Gloria a Dios, aleluya.
Luego sigue diciendo, tiene la palabra buscar, que significa hacer algo para hallar a alguien. Sin duda alguna nosotros nos hacemos esta pregunta, busqué al Señor, pero en realidad, hermano, nadie de los que estamos aquí está si el Señor no lo hubiera traído. Todos en el momento, ¿verdad? Buscamos al Señor, pero porque oímos hablar de Él, o tal vez porque escuchamos que tal vez con Él había bendición, había muchas cosas, pero esto, hermano, era después de haber buscado al Señor. Si usted se da cuenta, estos versículos empiezan hablando que muchos se afanan, y por más que se afanan y quieren añadir, tal vez no pueden hacerlo, porque no van a medir más de lo que ya miden. Y entonces les está diciendo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. El buscar al Señor, hermano, el poder hallarlo, ha sido de grande bendición. Algunos de los personajes de la Escritura hablaron y dijeron, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Como prioridad tenemos que buscar al Señor. Y el buscarlo, hermano, significa sacrificio, esfuerzo. En esa búsqueda muchas veces nos desanimamos, pero realmente, hermano, cuando encontramos al Señor, allí nos damos cuenta, hermano, que encontramos lo mejor. Y de ahí depende toda nuestra vida de si nosotros, hermano, encontramos la clave y buscar al Señor como prioridad y primer lugar, entonces toda tu vida como cristiano va a ser de bendición. Y nos vamos a gozar. Va a haber alegría, va a haber sonrisa, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición de Dios es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Sin Él no podemos hacer nada. Podemos tener mucho dinero, podemos tener casas, podemos tener muchos bienes, pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos miserables, estamos vacíos, no tenemos nada, somos pobres, ciegos y desnudos, porque con el Señor, hermano, sin el Señor, no valemos nada. El buscar primeramente el reino de Dios ha sido la clave del éxito. Y luego sigue diciendo, el reino significa un gobierno, y en este caso hablando de un gobierno de Dios. Y luego dice otra palabra, la palabra justicia, y tiene como definición, es la ley inmutable y responde de las consecuencias de las acciones. Es un valor que se define como la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde. O sea, hermano, que nosotros tenemos lo que nosotros buscamos. Si nosotros tenemos cosas buenas, es por algo, porque buscamos realmente, hermano, y encontramos la clave. Y encontramos también aquí, hermano, como la añadidura. Y la añadidura es cosa que añade a otra, todos lo sabemos. No es algo tan profundo, ya que lo conocemos. Ejemplos, una cadena. ¿Cómo se une una cadena? Eslabón tras eslabón. Y esta es cosa que une o añade a otra. Esto se llama añadidura. Pero la añadidura es el resultado de lo que tú y yo buscamos. Yo no sé cuántos están de acuerdo conmigo, hermano. Esa es la añadidura. Si nosotros buscamos primeramente al reino de Dios, vamos a tener muchas cosas buenas, bendiciones. Pero si buscamos al Señor y buscamos la añadidura antes que buscar al Señor, pues yo creo, hermano, que estamos mal. ¿Por qué? Porque lo primero era buscar al Señor. El apóstol Pablo empezó hablando en Gálatas capítulo 6, verso 7. Y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros sembramos
para nuestra carne, vamos a cosechar corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar vida eterna. Y sigue diciendo, y no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea que todo esto requiere una perseverancia. Todo esto, hermano, tiene un precio. Y el precio, hermano, es la búsqueda, buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Entonces vemos, hermano, muchas veces en nuestra vida resulta que al pasar el tiempo empezamos a descuidarnos y a olvidarnos de lo más importante. Y se los digo, hermano, porque a veces como persona, a veces tendemos a que vienen esos momentos a nuestra vida, recordando, hermano, cuando yo iniciaba a buscar al Señor, era gozo, alegría, para ir al servicio, hermano, era carrera, era, hermano, no me interesaba buscar al Señor. Sin embargo, empezamos, hermano, con un amor hacia Dios intenso y muchas veces al pasar el tiempo empieza a bajar. Ese deseo de servir a Dios, ese deseo tal vez de llegar temprano, ese deseo, hermano, tal vez de alabarle, ese deseo de buscar, de orar, de buscar su presencia. Y muchas veces, hermano, empezamos a descuidarnos. Y nos olvidamos, hermano, que al Señor tenemos que buscarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, porque el Señor es lo que pide de nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón. Es lo que Dios quiere siempre de nosotros. Y vemos, hermano, muchas veces, ¿verdad? Vemos algunos hombres, por ejemplo, como Salomón. Estos hombres, hermano, tuvieron muchas riquezas, pero usted se preguntará, este hombre tenía fama, tenía todo lo que necesitaba, lo que suplía toda la necesidad. Pero había algo, hermano, que tal vez usted y yo no nos hemos preguntado. Salomón buscó al Señor como primer lugar. ¿Y por qué Dios le dijo, ahí en Crónicas, por qué le dijo de la siguiente manera? Primera de Crónicas 28:9. ¿Por qué el Señor le decía, y tú, Salomón, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto? Si tú lo buscares, le hallarás, pero si tú lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Y por qué Salomón, cuando Dios le apareció en Gabaón, por qué le dijo Dios a Salomón, pide lo que quieras, que yo te daré? ¿Y por qué Salomón pidió sabiduría? Porque Salomón sabía que el buscar primeramente a Dios era buscar la sabiduría de lo alto y era la solución para poder hacer las cosas que él tenía que hacer, porque no tenía la experiencia, no tenía el conocimiento. Salomón no necesitaba la añadidura, Salomón necesitaba a Dios, porque Dios era la clave para toda su vida. Salomón, hermano, ya era rey, Salomón ya era rico, pero Dios le dice, reconoce al Dios de tu Padre. Y aquí queremos ver algo muy importante, hermano. ¿Por qué Salomón tenía todo lo que tenía? Por un padre que andaba conforme al corazón del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Por un padre, hermano, que hacía la voluntad de Dios. Y estoy hablando de este hombre llamado David. Y por un padre que buscó primeramente a Dios y que no olvidaba ninguno de sus beneficios, que recordaba los favores que había recibido, cuando lo libraba tal vez de las garras del león, cuando lo libró del filisteo, cuando saciaba su boca de bien, cuando recibía todos esos beneficios. Él decía, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios.
Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que corona de favores y misericordias. Es el que sacia de bien tu boca y el que te da nuevas fuerzas. Entonces, este hombre buscó al Señor y Salomón tenía las bendiciones que se llama añadidura. Gloria a Dios. Esa es la añadidura. Usted y yo, hermano, jóvenes, señoritas, niños, ¿ustedes reconocen al Dios de su Padre? Tal vez ustedes nacieran en una cuna cristiana y esta generación muchas veces no sabe de dónde el Señor nos ha sacado. Muchas veces no preguntamos o no nos explicamos por qué nosotros somos cristianos, por qué servimos a Dios y por qué tenemos que ir a la casa del Señor. Y muchas veces, ¿verdad? Ellos no han experimentado lo que nosotros pudimos experimentar como padres mientras nosotros buscábamos al Señor, tal vez en la madrugada, tal vez en los momentos cuando nos salíamos tal vez a la oración. Ellos no conocen, ellos no sabían o no saben por qué hoy ellos disfrutan de las bendiciones que tienen. Pero podemos decir, hermano, que es la añadidura por buscar primeramente el reino de Dios. Aleluya. Amén. Podemos ver, hermano, a un hombre llamado Josué. Josué, un hombre que buscó al Señor. Pero también Dios tuvo que decirle a Josué, por ahí en Josué 1, 8 y 9, mira Josué, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medítala de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a lo que en ella está escrito. Porque entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, no solamente eso, te mando que te esfuerces. Tienes que ser valiente. No temas, no desmayes, porque yo voy a estar contigo. Esa es una de las promesas. Pero lo primero, hermano, el Señor pidió lo primero. Y de allí se desprende todas las bendiciones y todas las promesas que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Aleluya. Amén. Allí vemos, hermano, la bendición de poder buscar a Dios de todo corazón. Allí vemos la bendición, hermano, que trae, pero no es por buscar la añadidura. Yo sé que usted y yo, hermano, a estas alturas de la vida, no nos preocupamos tanto. Bueno, al menos yo, hermano, no sé usted. El poder tal vez afanarme por tener algo, por buscar y la añadidura. Quiero que sepa algo, hermano, que yo cuando buscaba el tener economía, posesiones, nunca lo pude lograr. Tuve que cambiar mi estrategia y tuve que buscar otra y encontré, hermano, que el buscar a Dios era una bendición tan grande que me iba a traer añadidura. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, si usted en esta tarde Dios le diera la misma palabra que le dio a Salomón y le dijera, pídeme lo que quieres, que yo te lo voy a dar. ¿Qué es lo que usted pediría? Seguramente estoy seguro que usted va a decir, yo necesito pedir, como Salomón, sabiduría. Pero le digo algo, hermano. Le voy a poner un ejemplo.
Si alguien llegara con una cierta cantidad de dinero y le dijera, ¿qué prefieres? ¿A Dios o este dinero? Estamos hablando de mucho dinero. Seguro estoy que usted diría, yo prefiero a Dios. ¿Verdad? ¿Y qué cree que yo respondería? Dame el dinero porque a Dios ya lo tengo en mi corazón. Y esto se llama añadidura. ¡Ah! Claro que no lo iba a dejar ir, porque a esto yo le llamo añadidura. ¿Acaso no dice la palabra? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Denle una ofrenda de palmas al Señor, hermano, porque Él merece la honra, la gloria, la alabanza. El que tiene a Cristo en su corazón, hermano, tiene todas las cosas. No le hace falta nada, está completo. Por eso doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios le ha dado la sabiduría, le ha dado el conocimiento. Usted ha entendido al leer la escritura, hermano, usted ha encontrado la clave del éxito. Porque Dios te dio la sabiduría para que pudieras encontrar a Dios. El buscar a Dios, hermano, no crea que ha sido tan fácil. Muchos en esa búsqueda se han quedado en el camino. Pero cuando encuentran a Dios, viven felices, viven contentos, viven alegres. Y ahora, hermano, podemos ver el apóstol el apóstol Juan, cuando llegaba a cierto lugar, él decía, amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma, y que tengas salud. ¿Se da cuenta, hermano? Que todo va, hermano, una cadenita. El que tiene a Cristo en su corazón debe de tener salud, debe de tener, hermano, muchas bendiciones. Hermano, el Señor dijo que nos pondría por cabeza y no por cola. ¿Para qué necesitaría usted un montón de dinero si se lo va a dar al médico? ¿Para qué lo tendría, hermano, usted si no va a tener paz? Pero si tiene a Cristo en su corazón, entonces disfrute, hermano, porque es una bendición y es un don de Dios que usted pueda disfrutar. Hoy en estos tiempos, hermano, buscando al Señor, tratando de... Les voy a contar un pequeño testimonio. Esperemos si el tiempo nos ajuste, ¿verdad? Mire, iniciábamos una construcción. A lo mejor ustedes ya la vieron en la finca. Yo dejé mi trabajo, hermano, mi negocio que tenía. Lo sigo teniendo, hermano. Luego le seguimos. Pero lo primero es lo primero. Y decidí hacer una casa más grande para la obra del Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Cuando me acercaba a los hermanos y les decía, miren, tengo una visión, tengo un proyecto, se burlaban de mí, hermano. Se reían de mí. ¿Cuánto va a costar este proyecto? Pues el plano me marca 2,5 millones. ¿Cuánto tenemos en caja? Bueno, hermano, con decirles que en una semana se acabó lo que había. Usted sabe. Hermano, iniciamos un trabajo y un proyecto sin dinero. Pero tenía la fe y la confianza de que si es para el Señor, Él suplirá todas las cosas que vamos a necesitar. Y Él va a proveer. ¿Le digo con cuánto empezamos, hermano? Con 3,000 pesos. ¿Y cuánto se necesita en estos tiempos para una construcción? A lo mejor usted va a ir, hermano, un día de estos, no sé, pase por curiosidad, vea, estamos casi por terminar. Exageradamente esta semana, hermano, terminamos. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano.
nunca ponga su mirada o su pensamiento en cosas negativas. Tómese de la mano del Señor y agárrese del Señor y crea en las palabras, en la promesa, y el Señor va a hacer cosas grandes. No es por vista, es por fe. Gloria a Dios. Lo que nosotros necesitamos, hermano, es tener a Dios, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Hermano, cuando nosotros empezamos a hacer cuentas y decimos cuánto hemos gastado, algunos hermanos se asustan. Algunos hermanos se echan para atrás. Yo mejor me abro. Algunos me dejaron solo. Pero ¿sabe qué? Con esos cuantos que quedaron, la obra del Señor se hace. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos esa confianza que para el Señor, hermano, Él va a proveer. Pero ¿qué es lo que estamos aprendiendo este día? Hay que buscar primeramente el reino de Dios. Hay que buscar al Señor. Y a veces yo les digo a los hermanos, ¿saben qué, hermano? Estamos trabajando y necesitamos mucha fe, pero también se necesita feria. ¿Eh? Y así trabajamos, hermano. Hay que poner nuestra confianza en el Señor. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por hombres y mujeres como ustedes, hermano, que se han tomado de la mano del Señor. Y que si están en este lugar, hermano, y han permanecido hasta este momento, es porque buscaron primeramente al Señor como su prioridad. Y si tú lo sigues haciendo de esta manera, eres un hombre próspero, una mujer próspera. Eres un hombre de bendición. ¿Por qué? Porque son promesas. Hermano, hay más de 1260 promesas. ¿Cuál de todas estas promesas nosotros tenemos? ¿O las hemos hecho, hermano, nuestras? Es triste muchas veces buscar al Señor y saber que alguien busca al Señor porque tiene problemas, porque está enfermo. Una ocasión hablaba con un hombre, le decía, oye, ¿por qué no has vuelto a la iglesia? Y me dice, lo que pasa que en ese tiempo tenía yo muchos problemas y tenía yo necesidad. Y me acerqué a los hermanos para ver si podían suplir mis necesidades económicas. Pero como vi que ellos no pudieron hacer mucho por mí, yo mejor me retiré. Es triste escuchar muchas veces personas que tal vez buscaron al Señor por un interés. Y esto no es nuevo. Esto lo podemos ver, hermano, en tiempos de Jesús y en tiempos antiguos, donde mucha gente, hermano, buscaba al Señor porque tenía hambre, porque tenía necesidad. Algunos, cuando Jesús llegaba, se le acercaban y le decían, Rabí, ¿cuándo llegaste? Y Jesús les decía, ustedes me buscan porque les doy de comer. Marta, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Buscaba al Señor y necesitaba su presencia porque tenía un enfermo a punto de morir, y era Lázaro. Algunos lo buscaron, hermano, y fueron sinceros. El joven rico, viendo que era más importante buscar a Dios, él prefirió sus riquezas. ¿Sí se acuerda, verdad? Cuando le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes, pero te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes y tendrás tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque ponía su confianza en lo que nosotros le llamamos añadidura. Pero no sabía y no entendía que era primero buscar al Señor, porque esa era la solución y lo más importante.
Oye, hermano, la necesidad de buscar a Dios. ¿Usted le ha preguntado a su hijo, hermano, si le gusta servir a Dios? Porque yo he escuchado a algunos jovencitos que a veces reniegan. Y eso sucede allá, hermano, aquí no. Pero ¿saben lo que dicen muchas veces los jovencitos? ¿Por qué tuve que ser cristiano? ¿Por qué ustedes tuvieron que llevarme a ese lugar? A mí no me gusta. Reniegan, hermano. ¿Acaso los jovencitos tendrán el deseo de buscar a Dios así como usted y yo? Que no se acabe el deseo de buscar a Dios. Hijos, jovencitos, lo que ustedes tienen es porque tienen un padre que busca al Señor. Cristo vive, aleluya. Yo tuve deseos de tener un carro de niño. Nunca lo tuve. Bueno, sí, una ocasión, ¿verdad? Lo tuve. Con tanto esfuerzo me hice de un carrito. Deseaba tener una resortera. Ahora buscando al Señor, me doy cuenta que mis hijos tienen costaladas de carro. ¿Sabrán ellos de dónde proviene todo esto? Claro que deben de saberlo. Deben de saber que su padre busca al Señor y que si ellos buscan al Señor, su generación va a ser bendecida. Amén, aleluya. Y que si ellos dejan al Señor, se acabaron las bendiciones. Y no culpemos a Dios, porque usted y yo tenemos lo que hemos buscado. No le echemos la culpa a Dios. Señor, ¿por qué? Más bien preguntémonos, ¿en qué área de nuestra vida nos hemos descuidado? ¿Qué es lo que está faltando muchas veces en nuestras vidas? Y quisiera terminar, hermano, como reflexión. ¿Te gusta lo que has cosechado? ¿Te sientes contento y satisfecho con lo que tienes? ¿Estás contento con lo que has recibido? Tú lo sembraste. Es tu cosecha. Disfrútalo. ¿No estás satisfecho? Cambia tu semilla. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu mentalidad. Dios merece lo mejor. Y cuando tú le das a Dios lo mejor, Él se va a encargar de todas las cosas que tú necesitas. No hay necesidad de que le pidas, porque Él sabe cuál es tu necesidad. ¿Acaso no tenemos un Dios que suple las necesidades? Busca primeramente el reino de Dios. No busques a Dios por la añadidura. Búscalo por amor. Búscalo porque Él dio su vida en la cruz del Calvario. Basta y sobra. Sírvele con amor, con enero, con integridad, con un corazón sencillo, contrito y humillado. Y el Señor concederá las peticiones de tu corazón. La añadidura es el resultado por buscar a Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. Que no se te olvide, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres ponerte de pie? ¿Crees que Dios merece la prioridad?
¿Crees que necesitas de Dios?